Perfecto, muchas gracias, Vittorio, por tan clara presentación. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que nos han hecho nuestros clientes a través del chat. La primera de ellos, Vittorio, hay algunas preguntas sobre la preocupación sobre el desempeño del Fondo E. ¿Ah? En ese sentido, pensando en la renta fija en general y en las tasas de interés en Chile, ¿qué es lo que uno pudiese esperar con las tasas de interés en Chile a la luz de cosas que tú comentaste, como por ejemplo los últimos datos del IPC que han sido más altos, un eventual retiro del 10%, y las herramientas que podría tener el Banco Central como para poder ayudar a los fondos de pensiones a hacer la liquidez necesaria para poder pagar esos retiros? Claro, o sea, yo creo que una parte importante, tan como les mostré yo, una parte importante de las alzas de tasas en Chile al comienzo fue por las tasas internacionales, pero ahora es más que todo por factores internos. Uno de los factores internos importantes ha sido el hecho que se ha ido cambiando la composición del financiamiento. Los retiros de los fondos de pensiones los tomaron los afiliados, fondos que estaban ahí para la jubilación, y como estaban para la jubilación, estaban en los mercados de largo plazo, lo tomaron las personas y lo han puesto en cuentas corrientes, algo se lo han gastado, claro, pero en cuentas corrientes esos están activos de muy corto plazo. Entonces eso ha quitado espacio para demandar instrumentos de largo plazo, al mismo momento en el cual ha subido los requerimientos de endeudamiento del Estado y ha estado colocando más deuda. Entonces, eso en parte ha afectado, ha llevado a las tasas de interés hacia arriba. Y esa alza de tasas de interés lo que ha significado, entre otras cosas, el ajuste de los precios, que la contraparte de eso, cuando sube la tasa de interés de los papeles largos, cae su precio. Y eso es lo que ha llevado en parte al ajuste del Fondo E. Otros factores es la misma incertidumbre que ha hecho que muchos actores empiecen, que no tenían esta incertidumbre antes, tenían muchos de sus activos invertidos en el mercado local, ahora han tomado la decisión de diversificar. Y diversificar significa muchas veces invertir afuera ahora, y esa inversión de afuera sale del mercado local, eso también lo golpea. Pues ahí lo que uno tiene que hacer ahora es buscar otras alternativas de inversión, entre otras cosas, para los fondos de pensiones, y ahí la inversión activa alternativos va en esa dirección. Con respecto hacia adelante, lo más probable es que las tasas en Chile van a subir, especialmente si tenemos esta coalición, este choque que se está poniendo, esta colisión que se está produciendo ahora entre la política fiscal y monetaria. La fiscal está siendo muy expansiva para esta etapa de la economía. Era necesario el año pasado, el subsidio importante, pero ahora ya no se requieren, la economía ya se recuperó, ya estamos topando capacidad. Y como estamos topando capacidad, ahora van a empezar a pelear quién se queda con la capacidad. Y eso lo que hace eso es la inflación o subida de tasa. Entonces, si seguimos con una política fiscal muy expansiva, por esta presión por seguir subiendo subsidios, o mañana hay un cuarto retiro, eso le va a agregar parafina al incendio, y eso va a requerir una acción mucho más pronunciada del Banco Central. Mientras esto sea manejable, si empezamos ahora, si se le hace caso a la comisión que se nombró recientemente para hacer propuestas, y esa propuesta es focalicemos subsidios, yo creo que eso va a irse atenuando, pero eso está por verse en el ambiente político que tenemos hoy día. Entonces yo creo que las tasas largas lo más probable es que van a seguir subiendo por el ruido que tenemos, pero especialmente también porque el Banco Central va a tener que evitar que tengamos un problema adicional, que lo habíamos erradicado, gracias al Banco Central se erradicó los últimos 30 años. La gente miraba el fútbol y después miraba la inflación. En Argentina lo miran todos los días en la mañana la inflación. Bueno, entonces ese problema lo habíamos sacado. Y para el Banco Central su mandato es mantener la inflación controlada. Entonces va a tener que el Banco Central acelerar su alza de tasa. Muchas gracias, Vittorio. Otra pregunta que nos hacen es en relación a algunas cifras que se han dado a conocer últimamente. Veíamos un IMASEC muy potente en los últimos 2 meses, creciendo bastante la economía. Por otro lado, usted mencionaba la encuesta de empleo, conocida recientemente y publicada por la Universidad Católica, donde muestra una recuperación del empleo. Dado estas buenas noticias, ¿qué uno puede esperar en la economía local? Estas son noticias que nos permiten tener un panorama más alentador,
o son noticias más de corto plazo y de impactos bastante acotados? La parte más alentadora de esto es que Chile completó la recuperación. O sea, esto como digo, la completó justamente el segundo trimestre, completó su recuperación, llegó al nivel que tenía antes y lo sobrepasó un poco. De aquí en adelante, el crecimiento va a depender, entre otras cosas, del crecimiento de la capacidad productiva, porque según las cifras del Banco Central, ya estaríamos llegando, avanzado este año, ya estaríamos copando la capacidad productiva. Aquí recuperamos el nivel, pero la capacidad productiva siguió subiendo un poquitito este periodo, porque inversión hubo, este año la inversión va a crecer en torno al 9%, inversión hubo, aprendimos a hacer cosas mejores, innovamos durante la pandemia, entonces la capacidad productiva se va a agotar de acá a fin de año. Entonces, aquí para adelante el crecimiento hay que trabajarlo, y eso trabajarlo significa, pues digo, el próximo año vamos a crecer entre 2 y 3, pero celebremos ahora que ya sacamos la cabeza del agua, nos estábamos asfixiando en el fondo de la piscina. Entonces salimos hacia adelante, pero no hay que, este crecimiento es alto con respecto al hoyo del año pasado, pero recién recuperamos el nivel que teníamos, como digo, hacia fines del 2019. Entonces es alentador saber que en Chile la economía ya se recuperó, algo que en el resto de la región sería una excelente noticia y tienen que trabajar mucho para llegar a eso. Y algunos países, como digo, Argentina es un logro que puede lograr a lo mejor en 3 años más puede completar la recuperación, llegar al nivel de producto que tenía antes de la pandemia. O sea, en Chile es un tremendo logro lo que se ha hecho hasta ahora. Pero para adelante, ahora hay que trabajar duro. Aquí nos fuimos en bajada usando las municiones fiscales, usando el espacio de política monetaria, nos fuimos en bajada. Ahora hay que empezar la subida, y la subida depende, la subida hay que trabajarla, la subida al monte. Muy bien, Vittorio. Otra pregunta que nos hacen y que es bien recurrente en estos webinars es sobre las expectativas para el tipo de cambio. ¿Qué podríamos esperar de la trayectoria del dólar en los próximos meses? O sea, como siempre va a depender de una serie de factores cómo se desarrollen eso de aquí adelante. Tomemos algunos que son los principales. Pensemos de que se da un escenario en el cual, dado que Estados Unidos también está con una política fiscal muy expansiva, se acaba de aprobar en el Senado americano un programa importante de infraestructura, cerca de $1 trillón, y se acaba de aprobar en el Parlamento, no todavía en el Congreso, un programa de 3,5 trillones que tiene que ver mucho con gasto social y apoyo al empleo, por encima de los programas anteriores. Una política monetaria que todavía es muy expansiva. Si la inflación en Estados Unidos se acelera, como digo, en el margen las cifras dicen que mucho de eso todavía puede ser por los problemas mismos de la pandemia, pero si se acelera la inflación por la macro, Estados Unidos va a subir la tasa más agresivamente, esa subida de tasa aprecia el dólar y eso significa que el peso chileno se deprecia, entonces de ahí no iríamos para arriba. Si nosotros avanzamos en la Convención Constitucional, después de esta puesta en marcha de la convención, se van conociendo los convencionales y empieza el trabajo a progresar, eso va a reducir los riesgos chilenos. Y si se reducen los riesgos chilenos y los candidatos presidenciales empiezan a mostrar una preocupación más grande por el crecimiento, una preocupación más grande por políticas sensatas desde el punto de vista de pensiones y desde el punto de vista macro. Si eso pasa, el peso se va a apreciar, porque nosotros hoy día no nos merecemos este tipo de cambio que tenemos con las condiciones actuales. Hay por lo menos 60 o 70 o 80 pesos si usamos modelos tradicionales, de más, o sea, está sobredepreciado el peso. Y eso tiene que ver más que todo con el riesgo político interno. Si ese riesgo político se va suavizando, se va a apreciar. Entonces van a haber combinaciones. Entonces, si ustedes me dicen, hoy día lo más probable es que se va a mover entre 750 y 780 con este mundo, donde yo creo le queda mucha fuerza todavía con esta economía mundial ya recuperada. Es muy probable que el cobre siga en niveles parecidos a los que tenemos ahora por más tiempo. Es una tremenda fuerza en favor de la apreciación. Entonces, entre 750, si la cosa política interna se enreda más, vamos a pasar los 800. Si la subida fuera de tasa
de la Fed, que se escapa la inflación es mucho más agresiva, también vamos a subir los 800. Si se tranquiliza lo interno, nos vamos a mover más a 750, y se tranquiliza la inflación afuera. Entonces yo creo que hay movimiento en ambas direcciones. Perfecto. Vittorio, y llevándote un poco al plano más local, nos han hecho dos preguntas sobre el sistema previsional en Chile. ¿Ves alguna posibilidad de que se nacionalicen los fondos previsionales? Y otra pregunta relacionada, ¿cuáles son los impactos para Chile en caso de que se derogue el decreto ley 3500 que regula el actual sistema previsional? O sea, primero, yo creo que algo positivo de los tres retiros, que fueron muy negativos para las pensiones de los chilenos y muy negativos para el mercado de capitales, algo positivo es que la gente se dio cuenta que los fondos eran de ellos. Entonces hoy día el derecho de propiedad en los fondos de pensiones no está bajo discusión. Por eso que la discusión ha pasado más que todo ahora a la administradora. Pero yo lo veo poco probable, porque eso es expropiar a una parte importante de los chilenos, que hoy día, a los que todavía tienen recursos en las cuentas, que es clase media y hacia arriba. Entonces esa clase media yo creo que lo resistiría muy fuerte. Entonces por eso que hoy día en las encuestas vemos de que la gente dice los fondos son míos, eso no se toca, y también el discurso político se va en esa dirección. Eso era más probable al comienzo, donde la gente se había trabajado para confundir de quién eran estos, pero ahora que la gente sabe que son de ellos, lo veo poco probable. Ahora yo creo de que está claro que una reforma de pensiones viene, y lo que tenemos que preocuparnos es cómo tenemos mejores pensiones para todos los chilenos, donde va a haber que poner más recursos públicos, especialmente con la forma que está el mercado laboral, que no lo hagamos con más impuestos al trabajo, porque si no, lo único que vamos a hacer es que ahora que hay nuevas tecnologías, queremos que las nuevas tecnologías permitan que sean amigables con los trabajadores, pero para eso hay que hacer los incentivos tienen que ser correctos. Si encarecimos cada vez más el trabajo, las nuevas tecnologías van a ser solamente para reemplazar trabajadores, porque también hay tecnología de las dos, para reemplazar trabajadores y para ayudar a los trabajadores a mejorar la productividad. Si distorsionamos tanto los precios, poniéndole impuestos al trabajo, lo que vamos a terminar es que todas las nuevas tecnologías lo que se van a usar en Chile son para sustituir trabajadores, y lo cual va a ser pésimo para el mercado laboral y para los ingresos de los trabajadores. Entonces yo creo que la reforma de pensiones va a venir y tienen que trabajarla, pero con más tranquilidad, no en un año lleno de elecciones, y hay que hacerse cargo de eso, mucho de esas cosas con recursos públicos, pero más que con un problema de impuestos al trabajo. Gracias, Vittorio. Y bueno, hemos recibido la verdad que un número muy alto de preguntas, hemos tratado de ir agrupándolas, pero en honor al tiempo, Vittorio, te hago una última pregunta y tiene relación un poco con el mercado inmobiliario local y bueno, reconociendo que dentro del mercado inmobiliario hay distintos tipos de activos, bodegas, renta residencial, renta comercial. En general, ¿cuál es tu visión en general para el mercado inmobiliario en Chile? Dado que se espera o se podría esperar de que las tasas de créditos hipotecarios sigan subiendo. ¿Cómo afectaría esto al mercado inmobiliario? Yo creo que hay dos fuerzas ahí importantes. Primero, lo que hemos visto por la pandemia en el mundo y en Chile, lo que hemos visto es que la gente está privilegiando moverse fuera de los grandes centros urbanos hacia propiedades en los cuales pueda tener más tiempo con su familia, más espacio. Entonces estamos viendo aumento de la demanda de propiedades alejadas de los grandes centros urbanos, en Chile y en el mundo. Es un efecto de la pandemia, es un efecto de la pandemia. La gente también está aprendiendo más trabajo a distancia. Segundo, ha habido un shock tremendo hacia la digitalización y la automatización, y eso es lo que ha llevado especialmente a una expansión grande en el comercio, y en el comercio digital. Y eso ha creado una gran necesidad en la parte de bodegas. Entonces, la parte de bodega en todo el mundo, la parte de bodega hoy día está en un ciclo expansivo importante, porque cambió la composición. Se están acabando los grandes shopping centers y se están abriendo bodegas para hacer, para hacer la distribución logística de las nuevas formas de distribuir productos. Entonces, ahora
esos factores son estructurales que tienen que ver con efectos que van a quedar, herencia de la histerisis, herencia de la pandemia. Ahora, por la parte de, si aislamos el efecto, la subida de tasas por los retiros de los fondos de pensiones, que estamos viendo las subidas de tasas, y también ahora por la macro, por una política fiscal que está en una colisión con la política monetaria, lo que vamos a ver es que las tasas van a subir y cuando suben las tasas eso afecta a la demanda. De hecho, les mostré que el crédito hipotecario en términos reales está prácticamente acercándose a cero, el crecimiento en 12 meses. Hay menos financiamiento, o sea, eso no hay que traer ningún especialista para decir por qué hay menos financiamiento. Hay menos financiamiento en parte porque por los retiros de los fondos de pensiones, que no pueden, se han retirado del financiamiento a largo plazo, y segundo, es menos financiamiento también porque están compitiendo ese financiamiento con el financiamiento de la deuda pública, hay aumento de deuda pública al mismo tiempo. Entonces, eso va a hacer que las tasas son más altas. Eso castiga al mercado. Pero hay mucho efecto de composición ahora, no es solamente macro, este efecto de composición por la pandemia. Entonces, algunas cosas, propiedades fuera de la ciudad, como digo, eso tiene un gran espacio, y también toda la parte bodega, puede esta reestructuración del sistema, pero en general va a depender de qué pase en gran parte en los fondos de pensiones. Bueno, muchas gracias, Vittorio, por tu muy clara presentación, por atender estas preguntas de nuestros clientes. Le agradecemos también a los más de 800 clientes que se conectaron a este webinar. Esperamos que haya sido de su utilidad y esperamos verlos prontamente en otro evento de esta naturaleza. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, Vittorio. Muchas gracias, Enzo, y gracias a todos ustedes por la paciencia. Hasta pronto.